Radio Delfín presenta Voces. Por el derecho de hablar con apego al derecho. Un programa con temas de interés para todos, desde el punto de vista de los comunicadores. Voces. Es un programa de la Asociación Nacional de Locutores de México. Delegación Campeche. Hola, queridos amigos, bienvenidos a una emisión más de este programa Voces de la Asociación Nacional de Locutores de México. Es un honor y un placer estar con ustedes una ocasión más, saludarlos a través de la señal inteligente de Radio Delfín 88.9 FM y también a través de las diferentes plataformas digitales en redes sociales, Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, donde sea que nos estén siguiendo. Gracias de verdad por regalarnos unos minutitos de su tiempo y poder compartir estos contenidos con ustedes. Les saluda su amigo y servidor, Will Robles, en los micrófonos en esta ocasión, y es para mí un honor y un placer compartirlos con mi querida amiga, locutora y presidenta de esta delegación, Ana Argente. ¿Cómo estás, mi querida Anita? Bienvenida. Hola, Will. Pues muy bien, muy contenta de compartir micrófonos contigo, micrófonos e imagen, por supuesto. Claro. Porque este programa va para la radio inteligente, Radio Delfín, y para nuestras redes sociales. ¿Qué tal, Will? Así es. Bastante bien, mi querida Ana, y contento de poder saludarte y de compartir contigo, pues como ustedes lo saben, amable auditorio, queridos amigos de redes sociales, como lo han notado y han apreciado en estos programas de voces, vamos compartiendo, vamos rotando a todas las voces, a todos los locutores que conforman esta asociación, esta delegación Campeche, y bueno, ahí se van dando diferentes mancuernas, tenemos prácticamente el gusto de conocernos todos, de ser amigos todos, compañeros y colegas, así que siempre es grato poder saludar a un amigo, a un compañero locutor y compartir este programa y desde luego compartir algún tema con nuestro amable auditorio, que el de hoy, también está interesante, como todo lo que presentamos para ustedes en este espacio. Ana. Sí, por supuesto, recién pasó el día, creo que fue Día Mundial de la Voz, ¿no? Es correcto, sí. Sí, mundial, porque no es nacional, bueno, ok. Entonces, pues quisimos dedicarle un poquito el programa a la voz, la importancia de la voz, entonces vamos a hablar un poquito acerca de ello, y además Will tiene preparado algunos tips de cómo cuidar nuestra voz y la importancia de lo que es el sonido, en ese sentido, la voz. Así que de eso vamos a hablar, quédate porque ya comenzamos. Así es, mi querida Anita, y precisamente abordando este dato del Día Mundial de la Voz, querido público, que fue el pasado 16 de abril, un día especial para nosotros, que bueno, tenemos la oportunidad hoy de compartirles estos detalles e información en cuanto a la voz, que es nuestra principal herramienta de trabajo para nosotros, los locutores, y desde luego para muchas personas alrededor del mundo y desde luego en nuestro país, tantos y tantos comentaristas, locutores, reporteros, conductores, presentadores, animadores, etcétera, toda aquella persona, incluso el del perifoneo, incluso el que dice súbela, hay lugares en el camión, prácticamente cualquier persona, tenga un micrófono o no, o esté haciendo uso de su voz, pues bueno, hay recomendaciones importantes para el cuidado de ella, y pues se celebra este día especial, el Día Mundial de la Voz. Debo comentarles y compartirles que se celebra desde 1999 y fue decretado por la Federación de Sociedades de Otorrinolaringología, aprovechando el espacio para decir trabalenguas correctos, con el objetivo de crear conciencia sobre la importancia que tiene la voz, así como los cuidados que las personas deben tener para evitar problemas relacionados con las cuerdas vocales. La voz representa el principal medio de comunicación a través del cual las personas expresan sus pensamientos y sus emociones. La voz es una herramienta que nos permite estar en contacto con los otros, de esta manera crear relaciones personales, y por ello es necesario cuidarla y de esta forma evitar lesiones o daños en las cuerdas vocales que con el paso del tiempo podrían ser incluso irreversibles. Actualmente muchas personas sufren de trastornos relacionados con la voz, sobre todo aquellas que tienen el hábito de fumar o aquellas que tienen o que necesariamente usan la voz para ejercer una determinada profesión. Así que nosotros los locutores estamos en esta situación de riesgo,
por el uso de nuestra voz, cantantes, conductores, etcétera, etcétera, pero bueno, prácticamente la voz es algo que pues la tienen todas las personas o la mayoría de las personas, salvo por algunas situaciones de discapacidades, que bueno, tal vez no se tenga este recurso vocal, pero el resto de la población que tiene el privilegio de poseer una voz debe cuidarla, porque prácticamente la usamos todos los días, desde que amanece y damos los buenos días hasta que nos vamos a dormir, Ana. Y hasta eso, quién sabe, porque hay gente que habla dormida, déjame decirte. Bueno, quiero compartirte algunos datos de este libro, La alquimia de la voz, transforma y enriquece tu vida mediante el poder de tu voz, es de Stewart Pearce. Lo compré hace muchos años porque me pareció un libro muy, muy diferente, con una información obviamente muy diferente. Y quiero hablar de lo siguiente. Bien comentabas que la voz es algo más allá que sacar aire por la boca, ¿sí? Fíjate, en el principio Dios dijo, hágase la luz, y la luz se hizo. Nuestros antepasados creían que toda creación se había logrado gracias al sonido, y que la tierra misma había llegado a existir gracias a su poder. Este sonido se movía entonces y continúa moviéndose en la actualidad por todos los aspectos de la creación. Aquellas gentes creían que este principio de animación era el sonido de la voz de Dios. Como consecuencia de ello, nosotros los humanos siempre hemos dedicado nuestras voces a la veneración y gloria a Dios como creador principal. ¿Y cómo lo hacemos? A través de las alabanzas, las peticiones y la participación con nuestras voces, ¿sí? De esa manera. Entonces, tomando como principio de que la voz es un sonido, yo considero que de todos los sonidos existentes, en mi opinión, en la opinión del autor, y estoy segura que en tu opinión, Will, todos los sonidos que hay en el mundo, el más poderoso es el de la voz humana. Sí. La voz es el proyecto de la naturaleza psicofísica de una persona, además del canal para su integridad. En el antiguo mundo grecorromano existía la creencia de que si el individuo hablaba con integritas, es decir, con integridad, estaba indicando lo firme o lo completo que era como ser humano, ¿sí? O sea, que es decir, que era un hombre sincero, en ese sentido. Bien. Entonces, podemos ver también que para mucha gente, o para este escritor, nos dice que el tono de nuestra voz dice más acerca de nosotros mismos que las palabras que elegimos. O sea, es el tono de la voz lo correcto. Que te da a entender si estás triste, alegre, enojado, ¿no? ¿No es así? Y que hablar significa proclamarnos a nosotros mismos en el mundo. O sea, situarnos en el mundo a través de nuestra voz. Muy bien, Ana, de acuerdo contigo. Y fíjate que hay algo que siempre comento o recomiendo a las personas que de pronto tienen una charla conmigo en cuanto a la voz, en cuanto a locución o estos temas de conducción. Y bueno, actualmente que tengo la oportunidad de impartir clase, pues bueno, a mis alumnos les comparto también esta idea, que para mí siempre ha sido muy importante reflexionar o tener siempre en mente, tener siempre en cuenta qué vamos a decir y cómo lo vamos a decir. Así que les digo eso, por favor, siempre fíjense o tengan ese cuidado de pensar con detenimiento qué vamos a decir y cómo lo vamos a decir, qué se dice y cómo se dice, porque en ocasiones hay personas que, dicho popularmente, hablan muy golpeado. Y ellos así son, ¿no? Y tienen un tono bastante fuerte y a veces ocurre, ¿no? Que estamos de visita con alguien. Lo recuerdo mucho cuando estamos de estas situaciones de tareas escolares y le toca hacer tarea en casa de algún compañero y vamos, y tal vez su papá o su mamá tiene esta forma de hablar, como decimos, muy golpeado, y de pronto es así como que, oye, está enojado. No, ella así es, ¿no? O él así es, él así habla. Pero bueno, esa es la forma en la que algunas personas hablan, y no significa que estén enojados o que te estén regañando, porque luego también ocurre, ¿no? Hay personas que hablan muy fuerte o que su tono de voz lo elevan para platicar o para hablar y uno lo siente como un regaño, pero no es así. Entonces,
también ese tipo de personas tienen que trabajar un poquito en la intención de la voz, porque entonces tal vez no estén teniendo una comunicación adecuada. Quieren acercarse de manera amable a alguien, pero por la forma que tienen ya por costumbre de hablar, pareciera que están discutiendo y realmente no. Entonces hay que cuidar mucho esos detalles, ¿no? También detenernos a pensar qué vamos a decir y cómo lo vamos a decir, porque podría malinterpretarse una intención de voz y las personas o nuestro interlocutor piense que estamos iniciando una discusión o que estamos haciendo un reclamo cuando tal vez teníamos una duda, queríamos aclarar algo y pues por la intención no adecuada le cambia el sentido. Esto es como el acento precisamente, ya en temas escritos, un acento también cambia el sentido de una oración. Lo mismo ocurre con las intenciones de voz, Ana. No, sí, totalmente, sí. Yo no sé si a ti te ocurre, yo considero que sí, porque los locutores somos auditivos, ¿no? Sí. Entonces, tengo sin duda por los años y por la pasión de la voz y la locución, tengo la habilidad de reconocer cuando alguien está mal a través de su voz, o cuando alguien te oculta algo a través de su intención y su modulación, a través de su comunicación no verbal. Cuando alguien trae algo que tú sabes, este me está cuenteando, ¿no? O esto está turbio y sospechoso. Sí. Me quiere llevar al baile, ¿no? Yo sé que las cosas no son así. El locutor tiene esa habilidad, precisamente porque como trabajamos tanto con la voz, que es nuestra herramienta básica, estamos acostumbrados a imprimir, o sea, el que es un buen locutor no solo le imprime el conocimiento, lo intelectual, sino que en la voz va lo emocional, la parte sentimental, la parte del corazón, lo que te hace íntegro como ser humano, lo que te hace empático y lo que te hace que hagas clic con la persona que te escucha. Exacto. Entonces, esas habilidades nos permiten en un momento dado hasta casi volvernos adivinos cuando viene un fulano o una fulana con ciertas intenciones a decirte una cosa que tú sabes que no es así, ¿no? Exacto. Pero es precisamente porque hemos aprendido a reconocer esos aspectos de la maravilla de lo que es la voz, ¿no? Claro. Hace rato que te leí un fragmentito que dice que la voz nos ayuda a proclamarnos a nosotros mismos en el mundo. Por ejemplo, cuando un bebé nace, lo que esperan los médicos y la parturienta es que el bebé llore, ¿no? Que el bebé pegue el grito, ¿no? Y al hacerlo, a veces hay que darle una nalgadita, pero finalmente cuando el niño llora o grita, se está proclamando en ese instante como un ser vivo en el mundo. Así es. ¿Sí? Y a partir de ese instante va a continuar así hasta que demos el último aliento, ¿no? O las últimas palabras, cuando uno se va, fíjate que se murió quién sabe quién, ¿cómo se? ¿Cuáles fueron sus últimas palabras, no? Luego el morbo, ¿no? No, claro. Pues, no sé qué dijo, ¿no? Es tan importante todo eso, es básico, porque la voz nos sitúa en una realidad, nos sitúa en un plano, nos sitúa en un contexto social y familiar bastante importante. Y como bien dices, nos topamos con gente de hablar seco, de hablar golpeado, de hablar rudo. Sí. Y que por mucho que te digan, es que así habla, pues uno que es un poquito más sensible, ¿verdad? Como que sí te cala, como que... Sí, se siente feo. No le puede poner tantita miel, ¿no? O sea, uno no es así, digo, salvo cuando está uno enojado, ¿no? Claro. Y hasta ni eso, porque de pronto ya dices, bueno, no te vas a casar con el enojo, ¿no? Pero sí, la voz es tan importante para todo mundo. Mucha gente cree que habla en público a partir de que tiene un micrófono en la mano. Igual doy cursos, ¿no? He dado varios cursos a lo largo de mucho tiempo. Y la gente para lo que te busca es que yo quiero hablar en público, y es que me da pánico el micrófono, pero es que tú sabes que desde que sales de casa ya estás hablando en público, ya estás mostrando tu voz. Exacto. Entonces el micrófono lo único que hace es expandir tu voz, ¿no? Claro. Es hacer que llegue hasta cierto rincón de un lugar, ¿no? Pero por lo demás tú te estás mostrando al público a partir de que ya estás fuera de casa, ¿no?
Así es. Entonces son ese tipo de cositas que a veces la gente le da temor expresarse, cuando que la voz, Will, es maravilloso. Sí, es el sonido más rico. Dime tú si no, cuando estás enfermo y tienes la voz de tu madre a un lado. claro. La voz de tu mami. Reconforta. Que te reconforta. Eso es básico, la voz es sanadora incluso. Sí. La voz es un sonido sanador. Cuando el bebé está llorando y escucha el arrullo de mamá, el bebé se queda quieto, ¿no? Por Tranquiliza. ejemplo. Sí, o cuando te caías y te decían sana, sana, colita de rana, y ya con eso ya te sentías mejor. Entonces, la voz tiene esa habilidad. La voz tiene esa habilidad de crear mundos diferentes, claro, a través de te amo, o simplemente llegas a un sitio. Puedes llegar a, no sé, al Seguro Social, si tú quieres, o a una oficina de gobierno estatal o municipal, donde traen unas caras de este vuelo, así. Una finura y una elegancia, una sensibilidad, y tú llegas, y tú quieres ser diferente, caray. Y tú llegas y, buenos días, buenos días. Tú estás limpiando tu espacio, tu aura por el que tú vas a pasar. Y los demás te harán a ver así como que medio raro, ¿no? Pero tú estás haciendo lo tuyo con tu voz. Estás haciendo tu chamba con tu voz. No sé qué opines al respecto. De acuerdo contigo, Anita, y es que también el hecho de cómo proyectamos la voz, como ese ejemplo que dabas al llegar a un lugar y pues bueno, vamos a recibir atención o vamos a dirigirnos a alguien, precisamente le hablamos como nosotros esperamos recibir el trato. Llegamos siendo de una manera amable, ameno, agradable, con un tono de voz adecuado, con buena dicción para que comprendan lo que queremos. No sé si también te ocurre, mi querida Ana, que vamos a algún lugar, al banco, alguna tienda, algún centro comercial, tienda departamental, qué sé yo, y necesitamos un artículo o un producto. Se acerca el vendedor o el dependiente y terminamos expresándonos mejor nosotros de lo que queremos que él de lo que vende. Entonces, a mí me ha ocurrido en muchas ocasiones, pero aún así, un cliente así como vendedor se agradece porque prácticamente sabe qué quiere y conoce los detalles de lo que quiere, y eso también le facilita el trabajo a la otra parte, ¿no? A las personas. Pero bueno, la verdad es que sí, claro, este detalle de la voz también facilita mucho, ayuda mucho, y bueno, las personas prácticamente la utilizan todos los días en su día a día. Y como dices, Ana, muchas personas se acercan a nosotros y nos dicen, es que dame consejos, dame recomendaciones, dame tips para poder hablar en público, es que me da pena. La pena siento que es como que el principal detalle que pueden tener, ¿no? Lo que los detiene, el pánico escénico, la pena de que en ese momento empiezan a hablar y son prácticamente el foco de atención. Todas las miradas de las 2 o de los millones de personas que pueda haber estarán sobre cierto personaje, y esa es la pena que les da, y que bueno, hay que tratar de dominar para poder salir airosos de una situación de hablar en público, que como bien decías, se hace todos los días al salir de casa. Sí, totalmente. Y fíjate que una de las cosas, uno de los aspectos que más nos ha dañado esta terrible pandemia de COVID es, aparte de la sana distancia, el no ver a los amigos, el no tener las reuniones, el no llevar la vida normal o común que llevábamos, es el hecho de cargar el cubrebocas. Sí. El cubrebocas sí definitivamente te apoya, te ayuda y te protege de un contagio. Pero para hablar, para expresarte, sí, yo complicado. sufrí los primeros meses que andaba en la calle y de hecho es complicadísimo. Sí, porque limita además mucho. El locutor necesita airear los pulmones, ¿no? Necesitamos respirar bien para poder hablar bien. Entonces esto como que nos ahoga. Sí. Como que nos ahoga. Es incómodo, es terrible. Yo escuchaba hace poco... Sí, perdón, adelante. Sí, te iba a contar así breve, ¿no? A mí el único beneficio, obviamente, además de estar protegido contra el virus del cubreboca, es que ahora puedo cantar por la calle. Cuando llevo los audífonos puedo ir cantando y nadie me ve. Sí. No, sería lo padre, ¿no? Y nadie me ve así como que raro. ¿Y qué le pasa? No va moviendo la boca, va hablando solo. ¿Tendrá un amigo imaginario o qué? Entonces voy cantando por la calle y nadie se da cuenta. Sería una de las ventajas. Claro que sí.
Pero sí, que la verdad es que limita mucho la comunicación. Sí, limita mucho. Recientemente escuché a un compañero locutor que su voz normal en la radio es buena, es clara, es fluida, pero lo escuché dirigiendo pues un pequeño evento con el cubrebocas, hablando, ¿no? Que cuando yo lo escuché no lo reconocí, y dije, ¿quién será? Qué feo, qué horrible, ¿qué le pasa? Se siente mal porque hasta le escuché la voz de una persona mayor, una persona anciana que no maneja los micrófonos, ¿ok? Sin afán de ofender a nadie. Una persona mayor o anciana que no maneja micrófonos. Y dije, ay, Dios mío, ¿a quién habrán contratado? Volteo, ay, si eres tú. El detalle es que traía el cubrebocas, ¿no? Entonces, ¿cómo eso te limita terriblemente para expresarse, ¿no? Pero bueno, al final de cuentas esto va a pasar en algún momento y volveremos a ser libres como pajaritos. Así es, de acuerdo contigo, Anita. Y bueno, queridos amigos, pues en más de este tema de la voz, tengo por aquí algunas recomendaciones que, pues bueno, si me permites, Ana, o tienes algún otro punto que abordar, si no, adelante, perfecto, para darle estas recomendaciones al público, que bueno, nosotros como locutores, lo decíamos al inicio de este programa, queridos amigos, pues la voz es prácticamente nuestra herramienta de trabajo, nuestra arma principal, y nos preocupamos por cuidarla, sí, por practicar con ella, por comprender la voz que tenemos cada uno de nosotros y saber qué registro vocal tenemos, hasta dónde podemos, hasta dónde no. Es prácticamente como los cantantes, que también aprecian muchísimo su voz y ellos saben en qué tonos pueden cantar y la clasificación que tienen. Bueno, prácticamente el mundo de la voz es así, ¿no? Bastante interesante y complejo también. Y bueno, ustedes también, queridos amigos, cuiden sus voces en casa. Qué feo sienten, ¿no? Cuando de pronto les ocurre esto de un cambio de temperatura o les da gripe y empiezan a sentir molestias en la garganta y no pueden hablar y andan afónicos. Es complicado, ¿no? Entonces el malestar o la molestia que pueda generarles eso de no poderse comunicar bien porque no los pueden escuchar. Claro, pues bueno, como entonces, te quedas afónico, ¿no? Como te quedas afónico, es horrible. Es terrible, ¿no? Es bastante terrible por el pues digamos que a consecuencia de lo que sea, ¿no? Por haber estado gritando, por tomar bebidas frías, qué sé yo, ¿no? Hay muchas situaciones, por gripe, por cualquier situación es bastante desagradable. Bueno, en cuanto a estas recomendaciones, queridos amigos, para cuidar la voz, pues bueno, debo comentarles que no hablar en ambientes ruidosos. Esto es complicado porque nos vamos de fiesta y pues obviamente está la música, o cuando se podía nos vamos de antro y todas estas situaciones que esperemos vuelvan en algún momento. Pues hay que cuidar este detalle, ¿no? Es inevitable el hecho de estar con otras personas y no charlar, no platicar, pero bueno, sí cuidar un poquito nuestra voz para no forzarla, porque luego pasa, ¿no? Que estás en un ambiente de fiesta con mucho ruido, con mucha música, y te la pasaste platicando y al día siguiente tienes esta molestia en la garganta y te preguntas, ¿por qué será? Sí. No, pues prácticamente estuviste forzando tu voz, estuviste pues casi gritando sin darte cuenta, porque para ti que estabas platicando, pero obviamente tuviste que elevar el volumen, tuviste que hablar más fuerte, articular más. Entonces todos esos detalles que los haces en automático, pero realmente está trabajando forzado, pues bueno, en este caso la garganta, las cuerdas vocales, sí, eso puede lesionarte. Así que bueno, como te decía, este comportamiento de abuso vocal puede ocasionarte lesiones. Algunas alternativas pueden ser hablar de frente al interlocutor, articular más de lo habitual y claro también las palabras, y también hablar un poquito más lento para que, bueno, no te digan ¿qué? Así que debes estar de frente al interlocutor o como secreto, ¿no? Sí. Acercarte al oído y decirle algo, pero queremos platicar de extremo a extremo de la mesa con la música, todo lo que da. Entonces ahí es donde nos podemos lesionar. Híjole, complicado, no fumar, queridos amigos. El tabaco es un factor irritante para la laringe. El humo pasa entre las cuerdas vocales y predispone para que aparezcan lesiones benignas, como también otro tipo de lesiones, incluso cáncer de laringe. Así que es muy delicado el tema del tabaco. Procuren no fumar, queridos amigos, o si lo hacen, pues con medida, por favor.
Algo curioso es no hablar gritado, puesto que es un comportamiento de esfuerzo vocal, o también cuando tratamos de agudizar la voz, como que de subir el tono lo más que se puede, así como cuando estamos imitando a algún personaje de caricatura, queridos amigos. Bueno, esa acción de forzar la voz o de hablar gritado también podría causarnos lesiones. Vocalizar y respirar bien es importante. El hecho de poder oxigenar, como bien decía nuestra querida amiga Ana, oxigenar bien nuestros pulmones para poder articular las palabras de manera adecuada. Entonces, pues bueno, vocalizar también es importante antes de empezar el día, o de empezar de realizar alguna charla. Pues bueno, empezar a vocalizar. Para eso hay algunos ejercicios que podríamos abordar en alguna otra ocasión para poderles compartir a ustedes también, querido público. Ahorita vamos con estas recomendaciones. Otro dato importante es hidratarse correctamente. Es importante que la garganta, las cuerdas vocales y todo el aparato fonador se encuentre hidratado, porque pues bueno, esto ayuda a no causarle lesiones. Beber unos 2 litros de agua diarios para que la mucosa que recubre las cuerdas vocales esté bien hidratada. Descansar de forma adecuada. La fatiga corporal se refleja en la voz, y eso es cierto, ¿no? Échate una desvelada y levántate temprano y vas a ver cómo amaneces, así como le decimos, con la clásica voz aguardientosa, y sin que digas que estás desvelado, la primera persona que te escuche te va a decir: no dormiste bien, además de tu semblante, pero con la pura voz. Podría hacerlo en una llamada de esas a las 9 o 10 de la mañana, y tú recién despiertas, tomas bueno, luego se nota, y te van a decir: te estás levantando, la voz te delata. Entonces, descansar, procuren descansar, por favor, porque bueno, como les decía, la fatiga corporal se refleja en la voz. Se debe descansar para obtener el máximo rendimiento vocal. Hay que dormir más de 6 horas y descansar antes de utilizar mucho la voz, especialmente en los profesionales de la voz. No utilizar el aire pulmonar residual al hablar. Nunca se debe hablar con el resto final del aire y sentir sensación de ahogo. Es un comportamiento de esfuerzo. Esto ocurre cuando se marcan las venas del cuello al hablar. Sería una situación extrema para nosotros, como quedarnos prácticamente sin aire, hasta el último aliento y volver a respirar, ¿no? Además de que nos va a causar este efecto de exacto. Es algo terrible, es terrible. Que no es recomendable, ¿no? Fíjense, aquí va como... No es recomendable ni profesional, profesional para nosotros los locutores. Claro, sí, no, público, terrible. Estas recomendaciones son prácticamente para todas las personas que utilizan su voz. Para los profesionales de la voz, pues bueno, las recomendaciones tienen otro nivel, digamos, pero son prácticamente las mismas. Otra recomendación es evitar... ya nos tenemos que ir. Wow, nos vamos. Ok, les voy con ¿Evitar qué? Porque ya nos vamos. Evitar irritantes, como el humo y el polvo. El humo y el polvo hay que evitarlos porque, bueno, irritan, además de que resecan la garganta y puede causarte lesiones. No, lo que ocurre cuando de pronto te pasas por una nubecita de polvo y empiezas a toser, obviamente se está protegiendo tu cuerpo, pero sí sientes esa comezón en la garganta, igual con el humo, ¿no? Entonces, a cuidarse mucho, queridos amigos. Anita, yo me despido, soy Will Robles, muchas gracias. Nos vamos, gracias a ti, Will, un gustazo como siempre verte, amigo, y la invitación para que siga usted sintonizando todos los miércoles en punto de las 9 de la noche, al punto de las 9 de la noche, Radio Delfín, el 88.9 FM, y por favor síganos en nuestras redes sociales, comparta y puede usted comentar lo que desee. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Escucha Voces, locutores opinan. Los miércoles a las 9 de la noche por Radio Delfín. 88.9 FM de Ciudad del Carmen, Campeche. Visita la página web anlmcampeche.com y nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Nos encuentras como ANLM Campeche. Voces, locutores opinan. Es un programa de la Asociación Nacional de Locutores de México, Delegación Campeche. Radio Delfín presentó Voces. Por el derecho de hablar con apego al derecho. Un programa con temas de interés para todos. Desde el punto de vista de los comunicadores.
Voces. Voces. Es un programa de la Asociación Nacional de Locutores de México. Delegación Campeche.